Muy buenos días, mis queridos hermanos de nuestra iglesia cristiana Casa de Restauración. Que nuestro Señor Jesús les bendiga. Hechos 14, vamos a continuar con nuestro estudio de la escuela dominical. Hechos capítulo 14, vamos a ver todo el capítulo en este día, en este estudio. Y el tema son los aspectos del primer viaje misionero de Pablo, pero no sin antes, yo quisiera compartir con ustedes estos versículos de Juan 17:13 que sirven como introducción a lo que precisamente es el tema de hoy, ¿no? Enviados al mundo, básicamente, ¿no? Juan 17:13 dice la palabra del Señor. Este es nuestro Señor Jesucristo orando antes de morir, antes de dar su vida por nosotros y morir por nuestros pecados. Pero antes de salvarnos, nuestro Señor Jesucristo pide al Padre que nos guarde del mal. Y esta es una hermosa oración, Juan 17. Si tienes tiempo ahí en tu casa lo puedes leer, puedes meditar en esta oración, pero básicamente es nuestro Señor Jesús orando por sus discípulos, los que estaban con él, pero no nada más por ellos, sino orando también por los que habían de venir, o sea, los que habían de creer por la palabra de ellos, es decir, por nosotros también está orando nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante que podamos analizar esto, porque hay una palabra muy importante que se llama mundo, ¿ok? Y vamos a entender con estos versículos a qué se refiere el Señor con el mundo, ¿ok? Versículo 13 dice, pero ahora voy a ti, es el Señor Jesucristo orando, pero ahora voy a ti, dice el Señor al Padre, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, recordemos que descendió del cielo, se hizo carne, obviamente, y en este momento, cuando está orando, está en el mundo, ¿ok? Dice, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Versículo 14, y se refiere el Señor a los discípulos, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Y mi hermano, este tema tiene mucho que ver con la iglesia, tiene mucho que ver con el creyente, tiene mucho que ver con aquellos que han recibido la palabra del Señor y que ahora podemos entender y que, en pocas palabras, que han sido revelado el Señor, que ha sido revelada su palabra a nuestros ojos. Yo no sé, tal vez tú eres de cuna cristiana, pero al menos yo no, yo recibí al Señor a los 28 años y en ese momento fue como si se me hubiera quitado una venda de los ojos, ¿no? Y probablemente es tu caso. Probablemente no sabías quién era el Señor Jesús. Probablemente habías escuchado por algún comentario en la televisión, en alguna predicación, o si fuiste católico en la misa. Tal vez escuchaste sabías de que existía o que existió Jesucristo, ¿no? Pero cuando recibes la palabra realmente pasa algo diferente, que es como si se te quitara una venda de los ojos y ahora puedes ver cosas que antes no podías ver y ahora puedes entender cosas que antes no podías entender. Y a esta revelación obviamente es a lo que el Señor llama, yo les he dado tu palabra, ¿ok? Entonces, pero pasa algo muy interesante, aquellas personas, no me van a dejar mentir, los recién convertidos, es muy común que como cristianos querramos hablar de Jesús en unas conversaciones con amigos o en la casa, en la cena, y de repente nos rechazan por eso, ¿no? Yo creo que todos los cristianos cuando recién se convirtieron tuvieron tipo de rechazo de la gente, de los amigos. Algunos amigos se alejaron de ustedes, o ustedes incluso de algunos amigos, pero siempre como cristianos ante la sociedad o ante el mundo, como dicen estos versículos, hemos sido mal vistos, ¿no? Y eso, al menos a mí, y yo creo que también puede ser tu caso, pero al menos conmigo, mucha gente en la familia, en su momento cuando me convertí al cristianismo, fui rechazado por ellos, y eso duele, ¿no? Ahorita ya en la actualidad las cosas van cambiando, pero mi hermano, si tú estás recién convertido, si tú acabas de recibir a nuestro Señor Jesucristo y empiezas a ver este tipo de rechazo del mundo, y el mundo es todo aquello que no es hijo de Dios, por decirlo así, hay una diferencia entre los hijos de Dios, que son aquellos que recibieron su palabra y que ahora somos cristianos,
y está el resto de la gente que no ha recibido al Señor. A eso es a lo que Jesús se refiere y la Biblia se refiere como el mundo, ¿no? Aquella gente que está en el mundo, aquella gente que todavía no ha recibido la palabra de Dios o que ya la escuchó pero no la ha querido aceptar. Entonces es muy común que como cristianos recién convertidos empezamos a recibir ese tipo de rechazo, ¿no? Del mundo. ¿Y quién más que los mismos discípulos cuando comienzan a, a predicar de Jesucristo? Y hemos visto en los primeros 13 capítulos de Hechos, hemos visto cómo el mundo los ha rechazado, los ha perseguido, los han insultado, se han burlado de ellos, los han matado incluso. Ya hemos visto a un discípulo que ha muerto, hemos visto también a Esteban, un creyente, me explico también, que también murió o que fue muerto, ¿no? Entonces, es a lo que el Señor se refiere. Continuamos con la lectura, versículo 14 nuevamente, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Ok, y está hablando con los discípulos, le está diciendo con el Señor le está diciendo que los discípulos ya se les dio la palabra, ahora son discípulos, pero por esa razón el mundo los aborreció. ¿Y por qué los aborreció? Dice, porque no son del mundo. Y aquí es donde viene lo interesante, porque aquellos que hemos recibido su palabra, ya somos de un pueblo nuevo, ya no somos del mundo, sino que somos de un reino celestial, que es el reino de nuestro Señor. Amén. Dice, porque ya no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor Jesús. Y hay algo interesante, porque muchas veces podemos decir, oye, pues ya me hice cristiano, yo ya creo en el Señor. Pues no sería más fácil como que el Señor venga por mí, venga por su iglesia y nos aparte de las cosas malas, nos aparte de un mundo que literalmente se está pudriendo. Sería más sencillo eso. Pero cuando el Señor Jesús ora, en el versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y esto está muy padre porque nos habla no de una falta de amor de Dios hacia nosotros, sino de un abundante amor de Dios hacia el mundo. Porque el Señor quiere que todos se salven. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, a los que ya hemos recibido la palabra del Señor, aquellos que nos llamamos cristianos, el Señor no nos reveló su palabra para estar sentados en la iglesia. Nos reveló su palabra para salir al mundo y poder hablar de las maravillas del Señor, para que más gente pueda llegar a los pies de Cristo. Y esa es una muestra de amor del Señor. Por eso dice la palabra, no te ruego que los quites del mundo, pero el mundo lo va a aborrecer. Entonces nada más, guárdalos del mal. Ok, versículo 16. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor. Santifícalos en tu verdad. ¿Cómo es esto? Tu palabra es verdad, ¿no? ¿Cómo podemos como cristianos santificarnos en medio de un mundo que se está pudriendo? Pues por medio de su palabra. Es la única manera de poder apartarnos de las vanidades de este mundo, de poder apartarnos de las cosas negativas de este mundo, ¿no? Versículo 18 dice, como tú me enviaste al mundo, dice Jesús, le está diciendo al Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo a ellos, a sus discípulos. Entonces tenemos la misma tarea que nuestro Señor Jesucristo, y no es el sacrificio literal en la cruz para morir por los pecados de los demás, sino la principal tarea es venir a decirnos las cosas del Padre, ¿no? Y ahora que ya se nos han revelado a nosotros, el Señor nos envía a nosotros y nosotros tenemos esta labor y esta tarea. Versículo 19 dice, porque ellos... y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, si aquí viene lo bonito. No nada más te estoy rogando por los discípulos que tengo en este momento, en Juan 17, ¿no? Sino también por todos los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, incluyendo a nosotros, ¿ok? Versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, si vemos, nuestro Señor Jesucristo está orando, está en vísperas de morir por nuestros pecados, pero antes de salvarnos, Jesús le pide al Padre que nos guarde del mal. Jesús nos está enviando al mundo. Esta palabra, como lo dije, se repite mucho en estos mensajes y se repite inclusive en el libro de Hechos, cuando el Señor le dice que seremos testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta el resto del mundo, ¿no? Básicamente es el resto del mundo. Entonces hay una tarea de ir al mundo a predicar su preciosa palabra, ¿no? Y básicamente lo que podemos ver aquí es que somos enviados al mundo.
Jesús nos envió al mundo, Jesús nos pidió que fuéramos a predicar al mundo y Jesús nos dijo que Él estaría con nosotros mientras estábamos en el mundo. Amén. Esto lo dijo en la gran comisión, este punto número 3. Así que, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, básicamente lo que hemos visto hasta ahorita es el primer viaje misionero. Pablo sale de Antioquía, llega a esta parte de Salamina, la que es la isla de Chipre, en el mar Mediterráneo. Llega a Pafos, eso ya lo vimos, ¿no? Le predica ahí al procónsul. Lo único que hubo aquí de dificultad al cristiano o a Pablo que estaba predicando era el Limas, ¿te acuerdas de él? Que básicamente estaba interponiéndose entre el procónsul y la palabra, ¿no? Estaba como que estorbando para que no llegara la palabra a él, más aún así como quiera Pablo lo confronta y simplemente le predica la palabra al procónsul. Después de ahí vamos o viajan hacia Perge, se separa Juan Marcos, recuerdan, el sobrino de Bernabé. Llegan a Perge, a esta parte de aquí, y de Perge lo que vimos la semana pasada es que llegaron a Antioquía, y si recordamos en Antioquía, la primera vez llegaron a la sinagoga, el primer Shabbat, ahí estuvieron con ellos, ahí se presentaron, ahí predicaron de Jesucristo, incluyeron a los gentiles en la promesa, incluyeron a los gentiles como el Señor les había dicho, y a la siguiente semana se llenó de gentiles, casi toda la ciudad, dice, de Antioquía estaba ahí, puro gentil, puro griego, puro romano, y eso no le gustó, como ya vimos, a los judíos que estaban en esa sinagoga. Entonces mueven ahí su poder, mueven ahí sus palancas y empiezan a alborotar a la gente al grado de que los sacan de la ciudad a Pablo y a Bernabé, ¿no? Los expulsan, no duraron ni 2 semanas ahí predicando. Los expulsan, y lo que vamos a ver el día de hoy es que ahora llega aquí a Iconio, a esta parte, al ladito de Antioquía. Esta parte aquí es Iconio, llegan, y es lo que vamos a ver en 7 versículos. Después va a llegar a Listra. En Iconio va a sufrir una persecución muy similar, va a llegar a Listra. De Listra, ahorita lo vemos qué es lo que va a pasar ahí, pero de Listra va a Derbe y luego regresa a todas las ciudades que anteriormente había predicado, y parte hacia Antioquía nuevamente. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy, porque aquí, como ya se termina el viaje, empiezan las conclusiones del viaje, ¿no? Empiezan algunos aspectos de valoración de este viaje, y vamos a ver en estos 28 versículos 3 puntos. Lo primero es, ¿qué es lo que el mundo le ofrece al cristiano? A un cristiano que está predicando la palabra de Jesucristo, la palabra del Señor, a un cristiano que está predicando salvación, a un cristiano que está predicando segundas oportunidades a pesar del pecado. ¿Qué es lo que el mundo le ofrece al cristiano? Número 2, las conclusiones de Pablo en este viaje. Y número 3, que ya son los últimos versículos que vamos a ver, es lo que atesoraron del viaje, ¿no? Así que, antes de comenzar, yo quisiera orar. Esa fue una introducción. Yo quisiera estar orando para que podamos precisamente tener este tema como una herramienta increíble en mi vida, para que podamos atesorar lo que es ser cristiano, para que podamos atesorar lo mismo que Pablo atesoró en estas conclusiones de su viaje. Así que, donde te encuentres, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por tu hermosa oportunidad y por este hermoso capítulo de Hechos 14, Señor. Te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento, Señor, que puedas darnos esa sabiduría, ese conocimiento, Señor, en estos versículos, y que puedas trabajar en nuestros corazones, Señor, para que podamos, como cristianos, Señor, hacer lo cual usted nos ha mandado a hacer, que es ir al mundo, predicar y no estar en una iglesia calentando bancas, Señor, y que podamos atesorar lo mismo que atesoró Pablo y Bernabé en este viaje. En tu precioso nombre, Señor, lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hermanos, comenzamos Hechos 14. Lo primero que vemos nuevamente es lo que el mundo ofrece al cristiano. ¿Y qué es lo que el mundo le ofrece al cristiano antes, desde la época de la primera iglesia en estos viajes misioneros a la actualidad también, ¿no? Así que continuamos, versículo 1 del capítulo 14 de Hechos. Aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Los acababan, a Pablo y a Bernabé los acababan de echar de la ciudad de Antioquía. Recuerdan, 2 semanas duraron allá predicando. La siguiente ciudad no se agüitan ellos como quieran, siguen predicando la palabra del Señor, vuelven a entrar otra vez a las sinagogas y otra vez crean mucha gente.
dice que creyó una gran multitud, tanto de judíos que estaban en la sinagoga, como de griegos, ¿no? Nuevamente, incluyendo tanto a los judíos como a los gentiles. Versículo 2, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Es decir, ellos pudieron, debido a que había un grupo que estaban excitando los ánimos, que estaban corrompiendo los ánimos de los que ya habían creído, ellos tomaron la decisión de quedarse ahí, ya no nada más 2 semanas como en la ciudad anterior de Antioquía, sino ahora mucho tiempo. ¿Cuánto? No se nos dice, pero se quedan mucho tiempo para hablar con denuedo, confiados en el Señor, tenían esa confianza en el Señor, y el Señor respaldaba ese testimonio de ellos, lo respaldaba, y ellos llegaban a hacer grandes señales y prodigios por sus manos, ¿no? Versículo 4, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, y aquí ya viene la persecución nuevamente. Anteriormente en Antioquía nada más los expulsaron de la ciudad, ¿sí? Ellos salieron, Pablo todavía tiene chance de sacudirse el polvo de los pies y decir, bueno, ya no se merecen estos muchachos, ¿no? Estos de Antioquía no se merecen que les siga insistiendo, no puedo tirarle perlas a los cerdos. Prácticamente Pablo haciéndose el digno, ¿no? Aquí en Iconio es diferente, porque aquí ahora en Iconio, ahora dice que los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, o sea, judíos, gentiles y gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Es decir, ya fue más directa la agresión sobre el cristiano. Se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Y habiéndolo sabido, es decir, ellos se enteraron antes, huyeron, ya no tuvieron chance de sacudirse los pies. Ahora huyeron a Listra y a Derbe, que son las ciudades que están a un lado, ciudades de Licaonia, unas ciudades licaónicas, así como se le menciona, dice, ya toda la región circunvecina, y allí predicaban nuevamente el evangelio. No les importó que los corrieran de Antioquía, no les importó que los estuvieran correteando y que los quisieran apedrear ahora en Iconio, sino que llegaron ahora a lo que es Listra y empezaron nuevamente a predicar la palabra del Señor. Y aquí podemos ver básicamente nuevamente el mapa. Antioquía, 2 predicaciones, 2 semanas, los expulsan de la ciudad, van a Iconio, vuelven a predicar, aquí ya se quedan más tiempo, y en Iconio ya no nada más los expulsan, sino que ahora los persiguen, los afrentan, o sea, los confrontan, por decirlo así, y los quieren apedrear, y ellos al enterarse salen huyendo a esta parte de Listra, ¿no? Y no desisten, siguen predicando la palabra del Señor. Entonces aquí lo que podemos apreciar básicamente es la experiencia que Pablo y Bernabé tienen en su viaje misionero. Es decir, ¿qué es lo que el mundo le ofrece al cristiano, hermano? A un cristiano, como les dije al principio, a un cristiano que está predicando salvación. Lo que el mundo ofrece, las experiencias del mundo, lo que el mundo le ofrece al cristiano es intolerancia. ¿Sí? Lo pudimos ver en Hechos 13:50 y en Hechos 14:5, en 13:50 en Antioquía y en 14:5 podemos, bueno, por ejemplo en el 13:50 en Antioquía, recordamos que no los aguantaron ni 2 predicaciones y vámonos para afuera, ¿no? Ahora en Iconio pasa lo mismo, en Hechos 14:5, los aguantaron un poquito más tiempo, ¿no? Pero tarde que temprano no lo soportaron más y los corrieron, ¿sí? Entonces aquí los afrentearon, los querían apedrear. O sea, el mundo es intolerante contra el cristiano. Y hay otra cosa también aquí. El mundo, o sea, en el mundo todos se unen contra el cristiano. Como lo pudimos ver en este versículo 5. Dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, a todos prácticamente, se juntaron para afrentarlos y apedrearlos. Entonces, el mundo siempre ha sido muy intolerante contra el cristiano, ¿ok? Y no, que no te quede duda, mi hermano, pero cuando tú quieras compartir la palabra con un familiar, con un amigo, es muy probable que te vayan a hacer el feo, es muy probablemente pero probablemente no nos vayan a correr de ayuda del lugar, pero al menos sí nos van a ignorar, porque es intolerante, el mundo es intolerante contra la palabra del Señor. Continuemos con los siguientes versículos. Versículo 8 dice, bueno, llegaron ahora a Listra, dice, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies,
cojo de nacimiento que jamás había andado. O sea, una persona muy bien identificada con toda la gente de Listra. Muy probablemente esta persona estaba a la puerta de la ciudad, y era una persona que todo el mundo desde nacimiento estaba en esta condición, ¿no? De que no podía caminar, era una persona coja. Entonces, toda la gente lo conocía. O sea, no era alguien que tuvo un accidente y quedó cojo, sino que desde nacimiento, es decir, lo miraban tirado pidiendo dinero, y pues todo el mundo lo reconocía, ¿no? Ya sabían que esa persona siempre estaba en el mismo lugar pidiendo su dinero, ¿no? Entonces dice que esta persona oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces, muy probablemente Pablo lo que estaba haciendo cuando llegó a la ciudad de Listra, pues, es predicar la palabra del Señor. Y muy probablemente predicó muy cerca de esta persona que estaba coja, esta persona coja de nacimiento. Y esta persona creyó porque Pablo estaba predicando la salvación en el Señor Jesucristo, estaba predicando el poder en el Señor Jesucristo, la sanidad en el Señor Jesucristo. Y esta persona dice que Pablo voltea y lo ve, y dice que le ve que tenía fe. Y hay una buena conclusión en esto, mi hermano, es de que la fe se nota. O sea, la fe que tenemos como cristianos se nos nota. Cuando estás en medio de una situación, en medio de un problema, y no tienes fe, tu cara es de angustia. Pero cuando tienes fe, tu cara es completamente relajada, es un carácter, unos gestos de confianza completamente. Y aquí lo que resalta Pablo es de que él pudo ver la fe de esta persona, y dice Pablo que pudo ver que tenía fe para ser sanado. Y entonces Pablo aprovecha y dijo, pues es sobre el momento, ¿no? Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y la persona saltó y anduvo. Una persona que nunca había caminado, al momento, así como dice la palabra, saltó, y anduvo, ¿no? Versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: oh, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, Pablo hace un milagro en la ciudad que acaba de llegar a Listra. La gente ve que es un milagro porque nuevamente la persona ya la tienen muy bien identificada. Ellos ven el milagro y ellos dicen: esta gente son dioses que bajaron en forma de hombres y que nos están visitando a la ciudad. Tan así que empiezan a hablar en su lengua licaónica, dice la palabra del Señor. Y ellos en Listra adoraban otros dioses, y entre ellos está, como menciona, el dios Júpiter, el dios Mercurio. Entonces, como ellos adoraban otros dioses, había sacerdotes que ofrecían sacrificios de muerte de animales hacia esos dioses, ¿no? Entonces, como lo que ellos estaban creyendo en esta lengua licaónica, o sea, estos de Listra, los que ellos estaban creyendo, era que tanto Pablo como Bernabé eran dioses. Entonces, ¿qué es lo que hace el sacerdote? Pues básicamente, voy a ofrecerles un sacrificio. ¿Y por qué va? Dice que trajo toros y guirnaldas delante de la puerta. No nada más él, sino junto con toda la muchedumbre, y querían ofrecer sacrificios al Señor, ¿va? Perdón, bueno, sacrificios a ellos, ¿no? Más que a Dios, a ellos le querían ofrecer sacrificios porque lo estaban confundiendo. Entonces imagínate esto, ¿no? Pablo llega, hace el milagro, la gente empieza a hablar en su lengua, y algo así como que empiezan a hablar en una lengua que ellos no entienden, Pablo y Bernabé. Pero cuando de pronto ellos ven a toda la gente ya amontonada y hablando y de repente ven a una persona, ven a un sacerdote que llega con toros para sacrificarlos, y que llegan con guirnaldas porque los van a tratar como dioses. Pablo y Bernabé no entendían hasta que los vieron, ¿verdad? Por eso dice el versículo 14: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, nuevamente vemos hombres, otras culturas, gente de otras culturas que se van por un milagro, ¿no? Ellos
no escucharon la palabra, sino lo que vieron fue el milagro y están adorando a Pablo y a Bernabé. No a la palabra en sí que Pablo y Bernabé llevaban, ¿no? Y esto es lo que sucede, ¿no? Que quieren adorar a Pablo y Bernabé, lo ven como si fueran figuras, como si ellos fueran dioses, básicamente, cuando la idea de Pablo y Bernabé es llevar el mensaje de salvación y que al que deben de adorar es al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, eh, está muy padre lo que nuevamente, uh, lo que Pablo nuevamente les dice, porque Pablo les comenta en este versículo 15, nosotros también somos hombres como ustedes, es decir, no tenemos ninguna diferencia. Dice, nosotros anunciamos que de estas vanidades, o sea, precisamente de estas vanidades, de estar ofreciendo sacrificios muertos, estamos anunciando que de estas vanidades del mundo os convirtáis al Dios vivo, no lo ofrezcamos sacrificios muertos, porque es un Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y la razón de Pablo es muy padre, versículo 16, dice, en las edades pasadas, él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pablo le está diciendo a esta gente de Listra que el Señor estaba trabajando con el pueblo de Israel, pero el Señor los dejó, o sea, dice el versículo 16, en las edades pasadas, es decir, en la antigüedad o en el pasado, Dios ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, es decir, a tu pueblo de Listra y a todos los gentiles, los ha dejado andar en sus propios caminos, no se los interpuso, los ha dejado, ¿me explico? Porque el Señor estaba trabajando con el pueblo de Israel, pero ahora ya no está trabajando con el pueblo de Israel. Dice que antes en el pasado, dice, si bien aún así, aunque estuvo con el pueblo de Israel, no se olvidó de ustedes, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, ¿no? Haciendo el bien. Y Pablo prácticamente les dice, ok, ustedes han hecho, o Dios se les ha hecho el bien a ustedes, o les ha faltado algo, y no. Ok, bueno, ¿acaso no ha llovido del cielo? No, pues sí, sí llovió, bueno, es Dios el que lo ha hecho, ¿no? ¿No han tenido tiempos fructíferos? No, pues sí, bueno, es Dios el que lo ha hecho. No Júpiter, no Mercurio, es Dios el que lo ha hecho. ¿A poco no los ha llenado de sustento? ¿Sí han tenido sustento? No, pues que sí, bueno, es Dios el que lo ha hecho. E incluso puso alegría en nuestros corazones. O sea, incluso hasta eso el Señor es lo que ha hecho. Y Pablo le está diciendo, nosotros venimos a darle el mensaje de salvación para que se conviertan de estas vanidades de estar ofreciendo sacrificios a dioses que son inventados por la humanidad, como Júpiter y como Mercurio, ¿no? Conviértanse de esas vanidades al Dios vivo, es lo que Pablo prácticamente le está diciendo. Y aquí podemos ver lo que el mundo ofrece, el segundo punto que el mundo ofrece. Y lo segundo que el mundo ofrece tentación. Porque tú ves a un Pablo y a un Bernabé que están lejísimos de Israel, que están lejísimos de Antioquía, de donde está la iglesia, donde fueron mandados. Y de repente llegan a una ciudad de Listra, donde la gente, por hacer un milagro, la gente los confunde con dioses. Oye, mi hermano, ¿quién no quisiera que llegara a un lugar y que te traten como Dios, ¿no? Digo, hay muchas caricaturas, no sé si has visto Madagascar, por ejemplo, que llegan unos animalitos llegan a otra ciudad o a otro lugar, otra selva, algo así, en el cual los confunden con un Dios y empiezan a adorarlos como dioses y ellos bien dejados, ¿no? Entonces, el mundo ofrece tentación. Fueron tentados a ser tratados como dioses, mas aún así ellos como quiera rechazaron esa tentación para poder predicar lo que es la palabra del Señor. Versículo 18 dice que mientras ellos querían ofrecer sacrificios y las guirnaldas y todo a ellos, dice, y diciendo estas cosas, todo lo que dijo Pablo, que habló con ellos, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Difícilmente lograron impedir no quiere decir que no lo habían impedido. O sea, fue difícil, pero lo lograron. O sea, no les ofrecieron sacrificio. Y aquí podemos ver el tercer punto de lo que el mundo ofrece. El mundo ofrece necedad. O sea, difícilmente pudieron lograr hacerlos entender de que ellos no eran dioses. ¿Sí? Y el mundo es necio. El mundo es necio. O sea, tú puedes llegar a decirle a cualquier persona, a un amigo, que el amuletito ese que tiene según él de la suerte es falso. O sea, no te da ninguna suerte. Todo está de acuerdo a la voluntad del Señor.
Tú le puedes llegar a decir a alguien que la estampita que dice que lo está protegiendo es falso. O sea, se están haciendo ideas incorrectas, pero el mundo es tan terco y tan necio que prefieren creer en eso que entregarse al Dios vivo. Me explico por qué es más difícil. Es más difícil creer en un Dios vivo, mejor creer en un Dios muerto, bueno, no Dios porque no son dioses, pero creen en una figura de yeso y lo adoran como si fuera un Dios, ¿no? Porque les conviene, esos dioses no le exigen nada y ellos se quedan con la idea de que realmente les está ayudando. Y tú les puedes explicar y explicar y explicar y ellos en su necedad. El mundo siempre va a estar en su necedad de querer creer lo que ellos quieran creer. A veces les explicas y le dicen, pues no sé, a mí así me enseñó mi mamá y así lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, la gente, el mundo es necio. Eso es lo otro que Pablo puede rescatar. Hay una necedad en el mundo y sobre todo de no convertirse de sus malas prácticas o sus prácticas erróneas a lo que la palabra del Señor dice. Versículo 19. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Estas dos ciudades son las que vimos en el capítulo anterior. Bueno, Antioquía en el capítulo anterior, Iconio los primeros 7 versículos de este capítulo. Entonces, interesante, ¿no? Porque de Antioquía, de Pisidia, los corretearon o los sacaron de la ciudad, los judíos. De Iconio, lo que vimos ahorita es de que Iconio ya los afrentaron, también los judíos, pero no nada más judíos, sino judíos, gentiles y gobernantes. Los afrentaron y los querían apedrear. Pero no nada más se quedaron con el hecho de que, bueno, ya los corrimos de la ciudad. No, ahora los persiguieron hasta Listra. Dice, entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, llegaron hasta Listra y fueron con la multitud, con aquella gente que estaba casi adorando a Pablo y a Bernabé porque creían que eran dioses, ¿no? Entonces los persuaden a ellos y habiendo apedreado a Pablo, es decir, los llegan a persuadir al grado de que ahora los ponen en contra de Pablo y Bernabé. Y esto provoca que apedren a Pablo y lo arrastren afuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y esto es el último punto de qué es lo que el mundo te ofrece al cristiano. ¿Qué es lo que el mundo le ofrece al cristiano? El mundo ofrece persecución. O sea, vinieron desde Antioquía, de Pisidia y desde Iconio hasta otra ciudad para el simple hecho de apedrearlo, brother. ¿Me entiendes? El predicar al Señor en un mundo que es malo, bro, muchas veces nos va a ocasionar ese tipo de persecución. Y tenemos que enfrentarnos. Otra cosa que el mundo ofrece es traición. ¿Por qué? Porque, o sea, pasaron 2 versículos o 3 versículos en lo que le estaban adorando como dioses. Y esos mismos que estaban ofreciendo toros y guirnaldas, ahora estaban ofreciéndole piedras al rostro de Pablo, a la cabeza de Pablo, al cuerpo de Pablo. Y es el tercer punto de este inciso D. El mundo también ofrece violencia. Porque no se cansaron nada más con sacarlos y correrlos, sino al grado de querer matarlos. Algunos comentaristas mencionan que efectivamente Pablo murió en este preciso momento. No lo dice la Biblia así, no lo quiero hacer doctrina, pero hay unos comentaristas que mencionan que Pablo es muy probable que pudo haber muerto en este versículo, ¿no? En este Hechos 14, ahí en Listra, con tanta apedreada, porque si recordamos cómo apedreaban los judíos a la gente, era apedrear hasta matar, y eran unas piedras grandes, o sea, no eran roquitas chiquitas, eran piedras grandes. Entonces lo golpearon exageradamente, incluso ya cuando lo ven ya muerto, todavía le pueden aventar una piedra en la cabeza, un block, por así decirlo, para poder matarlo, ¿no? Al grado de que lo creían muerto y lo sacaron arrastrando, brother, como perro afuera de la ciudad, ¿no? Eso es lo que nos ganamos por ir al mundo. Ok, eso es lo que el mundo ofrece. Pero está difícil, yo sé. Pero vamos a seguir con el estudio para que podamos entender, ¿va? Hasta aquí da miedo. Yo sé que da miedo ir al mundo, salir al mundo y predicar al Señor, porque el mundo ofrece intolerancia, el mundo ofrece tentación, el mundo ofrece necedad, el mundo ofrece persecución, el mundo ofrece traición, el mundo ofrece violencia. Aquellos que predican la verdad. Es
se escucha difícil, es difícil, pero vamos a aguantarnos un poquito más para ver el resto del tema, ¿no? Eh, Decía que algunos decían que Pablo, o creen que Pablo aquí pudo haber fallecido, pudo haber muerto. Entonces lo que estamos a punto de ver es una resurrección, si fue así. Uh, Ellos comentan que Pablo en una de sus cartas menciona que él ha ido hasta el tercer cielo, es decir, hasta la presencia de Dios, y le asumen a este momento que pudo haber muerto, ¿me explico? Yo también creo en esto, no quiero hacerlo doctrina, no quiero hacerlo dogma, yo me voy sobre esta idea de que sí pudo haber fallecido por lo que estamos a punto de ver ahorita. Mira, vamos para que me puedas entender un poquito lo que estoy diciendo. Versículo 20, ¿no? Apedrean a Pablo, lo creen muerto, lo sacan de la ciudad. Y dice, pero rodeándole los discípulos, es decir, está fuera de la ciudad Pablo tirado, lleno de sangre, y los discípulos lo rodean afuera de la ciudad. ¿Y qué es lo que pasa? Se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y es por eso que yo me inclino sobre la idea de que Pablo realmente resucitó aquí. ¿Por qué? Porque, para empezar, mi hermano, si yo me subo a una silla para cambiar un foco de mi casa y me resbalo de la silla y caigo de espaldas, no me levanto en 2 meses, brother. Del trancazo no me levanto en 2 meses, del dolorón que me va a quedar de espalda, brother. Entonces, yo no sé lo que es que te apedren a ese grado de que te crean muerto. Pero no creo que Pablo se hubiera levantado así nada más. Número 2. ¿Por qué concluyo yo en esto? Si yo, al menos, llegara a una cierta ciudad, aquí en la ciudad, llegara a cierta colonia que está apoderada por el crimen organizado, por así decirlo, ¿no? Y yo voy en mi carrito, llego a la colonia y nada más con el simple hecho de que en la mera entrada de la colonia los del crimen me apunten con una arma y me digan, no te queremos volver a ver aquí, yo ni me paro, brother. No me vuelvo a parar ahí. Me explico. Y aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? O sea, estamos viendo a un Pablo que estaba dentro de Listra, que lo apedrearon, o sea, lo persiguieron para matarlo prácticamente, lo apedrean, lo sacan de la ciudad. Inmediatamente los discípulos lo rodean y hay un milagro increíble porque Pablo se levanta. Oye, es el tiempo de huir, brother. Vete. Pero Pablo dice, no, me voy a regresar a la ciudad. O sea, donde me acaban de apedrear, me voy a meter otra vez. O sea, ¿por qué? Yo me imagino que Pablo está pensando en este momento, ¿qué es lo peor que me puede pasar si me meto a la ciudad? ¿Qué es lo peor que me puede pasar si me vuelvo a meter a la ciudad? Que me maten. Acabo de resucitar, brother. Es decir, el poder de Dios me acaba de respaldar. Acaba de haber un milagro. Por eso Pablo no tiene miedo de volverse a meter en la ciudad y no va a tener miedo de regresar a las ciudades ahorita, lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Porque tuvo que haber sido algo muy fuerte el poder de Dios manifestándose en él para que Pablo hubiera tenido esa valentía de regresar a la ciudad después de que lo querían matar. Y ese versículo dice, y al día siguiente, este versículo 20, salió con Bernabé para Derbe. Entonces vemos que llega a la siguiente ciudad, a Derbe, y ahí no menciona mucho, simplemente y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, nuevamente volvió a ¿dónde? A Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿A dónde volvió? A Listra, a Iconio y Antioquía. A Listra, donde lo apedrearon y lo creyeron muerto. ¿Sí? Iconio, donde lo afrentaron y los querían apedrear. Y Antioquía, donde los corrieron, ¿no? Entonces, ves cómo Pablo regresa a las ciudades. Pero hay un propósito interesante en esto de Pablo. Él regresa a las ciudades porque en cada una de esas ciudades él predicó la palabra y quedó gente que fue discípula de esa palabra y Pablo tenía que ir a confirmar los ánimos. Mira lo que dice el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿A qué regresó a Listra, Iconio y Antioquía? Arriesgando su pellejo a confirmar los ánimos de los discípulos. ¿Por qué? Oye, brother, si eso le hicieron esa gente, los de Listra, los de Iconio, los de Antioquía, eso le hicieron a Pablo, que era el que predicaba, ¿qué le van a hacer a los discípulos que creyeron a lo de Pablo? Entonces Pablo prácticamente les está diciendo, o sea, regresa a esta ciudad, dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Pablo está diciendo, yo sé que es difícil.
llegó con cada uno de ellos, con cada uno de los creyentes, por así decirlo, de aquellos que recibieron la palabra del Señor, que la atesoraron. Llegó con cada uno de ellos, Pablo y Bernabé. Y lo que hace Pablo inmediatamente es exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y Pablo le está diciendo, yo sé que es difícil, yo sé que es difícil permanecer en la verdad, yo sé que es difícil permanecer en un camino cristiano. Y Pablo nos dice a nosotros hoy en día, yo sé que es difícil permanecer predicando su palabra a la gente del mundo, porque el mundo ya vimos todo lo que ofrece, yo sé que es difícil, pero Pablo les dice, permanezcan en la fe. Y aquí empieza la primera conclusión del viaje de Pablo. Dice, y Pablo diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino del Dios. Pablo aquí ya entendió el llamado en Hechos 9. ¿Te acuerdas el llamado? Que el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, ¿no? O sea, Pablo era el instrumento escogido por el Señor para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y el versículo 16 de Hechos 9 dice, porque yo le mostraré a Pablo lo que es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Y Pablo entiende. Ahora está padeciendo por predicar el nombre de Jesús. Esto es, y Pablo en este entendimiento ahora tiene su primera conclusión y le dice, es necesario, iglesia, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y ya vimos los 21 versículos anteriores, ya sabemos qué tribulaciones está hablando Pablo, ¿no? Es necesario que a través de esas tribulaciones, por llevar el mensaje de Dios, esas son tribulaciones que el enemigo nos va a poner, que el mundo nos va a poner. Bueno, es necesario que pasemos por esas tribulaciones para poder entrar al reino de Dios, que es la finalidad del cristianismo, entrar al reino de Dios. Entonces, Pablo le está diciendo a los judíos, miren, yo ya fui y vine y mi conclusión es esta. El mundo es malo, sí, pero el objetivo del cristiano es entrar al cielo, ¿ok? Y para llegar necesitamos permanecer en la fe en medio de la tribulación. Pablo confirma los ánimos de los discípulos, es decir, les recuerda las promesas de Dios, diciendo, yo sé que tienes miedo, iglesia, pero confía en Dios, permanece en la fe, ¿ok? Es la primera conclusión de Pablo, aquí la podemos ver, inciso a las conclusiones, necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Tú sigue confiando, sigue permaneciendo en la fe. Versículo 23 dice, y entonces Pablo constituyó ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno los encomendó al Señor en quien había creído. Y aquí está la segunda conclusión, porque a Pablo vio que el poder de Dios se manifestó cuando Pablo fue echado de la ciudad, que lo creían muerto. Entonces los discípulos lo rodearon y el poder de Dios se manifestó, al grado de que Pablo pudo ponerse de pie. ¿Estamos? Entonces Pablo saca su segunda conclusión aquí. La segunda conclusión de Pablo es que el único contrapeso de un mundo malo es la iglesia. Y es por eso que Pablo comienza a constituir iglesias. Porque ya había dejado creyentes, pero ahora empieza a constituir las iglesias, porque es el único contrapeso contra el mundo. Constituye ancianos en cada iglesia, es decir, a los líderes en la iglesia, y ora por ellos ayunando, y los encomendó al Señor. ¿Ok? Ahora vamos a ver algo muy padre. Y yo quisiera que con esto nos quedáramos a través de este estudio. ¿Qué fue lo que atesoró Pablo y Bernabé? ¿Ok? Ellos ya terminan, viene casi prácticamente el viaje de regreso. Ya pasaron por Listra nuevamente, ya pasaron por Iconio, ya van a Antioquía. Y dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, es decir, a la ciudad cuando recién acababan de llegar. Dice, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía, de allí navegaron a Antioquía, que es o sea, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. Esta no es Antioquía de Pisidia, es Antioquía de donde salieron, ¿no? Donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para las obras que habían cumplido, ¿no? Y aquí viene lo interesante, ¿no? ¿Qué es lo que atesoraron ellos? Dice, y habiendo llegado, Pablo y Bernabé, habiendo llegado y después de haber tenido toda la experiencia que tuvieron, dice, reunieron a toda la iglesia y refirieron dos cosas. Cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y la segunda, cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles.
Y entonces se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y esto es lo que atesoraron, brother. Iglesia, esto es lo que ellos atesoraron y es lo que tenemos que atesorar nosotros. Nuevamente, las experiencias del mundo, lo que el mundo ofrece es intolerancia, tentación, necedad, persecución, traición, violencia. Esto es inevitable, es lo que el mundo ofrece, pero el Señor nos envió al mundo para que prediquemos su palabra, porque el Señor ama al mundo, ama a la gente que está en el mundo y quiere darle esa oportunidad para que ellos atesoren también la palabra y que puedan ser salvos. ¿Ok? Pablo entiende que aunque el mundo ofrece todo esto, llega a la conclusión de que, ok, yo para poder entrar al reino de Dios, que es mi principal objetivo, necesito pasar por tribulaciones. ¿Por qué? Porque soy mandado al mundo por parte del Señor, a un mundo malo, y entonces va a haber tribulación, no hay de otra, va a haber tribulación, pero es necesario pasarlas porque mi objetivo es Cristo, ¿no? Mi objetivo es llegar con Él. Y la segunda conclusión que puede llegar Pablo es, ok, el único contrapeso a un mundo malo es la iglesia. Es mi refugio, es el refugio que tiene el cristiano, es la iglesia. Y aquí empieza a atesorar Pablo, ¿no? Lo primero que atesora Pablo es lo que está en el versículo 27. Entonces ellos llegan y no llegan tristes por lo que sucedió, llegan con ánimo. Dice que habiendo llegado reunión a la iglesia, o sea, tenían ganas de estar con los suyos, de estar con la iglesia. Reúnen a toda la iglesia y les empiezan a platicar todo. Entre ellos, cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. O sea, a pesar de todo esto que ellos pudieron vivir, lo que pudieron atesorar es ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que atesorar, brother. Ser instrumentos útiles. Hay dos cosas en esto. Ellos dicen lo que Dios había hecho a través de ellos, es lo que dice este versículo, ¿no? Y cuando dicen que lo que Dios había hecho a través de ellos es, me dejé ser dirigido por el Espíritu Santo, ¿me explico? Entonces, mi hermano, no hay nada en esta vida, no hay nada que se pueda comparar con la satisfacción de ser útil en la mano de Dios. Si tú no has tenido ese privilegio de ser un instrumento útil en las manos del Señor, yo te invito para que puedas orar al Señor y para que en este día tú puedas pedirle al Señor y que decirle al Señor, soy materia disponible para tu obra, para lo que tú quieres hacer, Señor. Y tú tal vez me puedes decir, oye, espérame, pero la única manera de experimentar el poder de Dios es meternos en problemas, ¿no? Es meternos en algunos aprietos, es meternos en esas tribulaciones. Y mira, yo creo que a este versículo 27-28, Pablo dice, no me importa, le entro. O sea, no me importan las tribulaciones, no me importan los aprietos, no me importan las broncas, yo le entro. ¿Por qué? Porque mi satisfacción principal es ser un instrumento útil en la mano del Señor. Me recuerda mucho Éxodo 33. ¿Se acuerdan? Bueno, lo puedes leer en tu casa cuando tengas oportunidad. En Éxodo 33 se narra esa plática de Moisés con el Señor, con Jehová. Y Moisés le pide a Dios, Jehová, quiero ver tu rostro. Y el Señor le dice, no. Si tú ves mi rostro, vas a caer fulminado, vas a morir. Y Moisés, después de tener mucha comunión con el Señor anterior a esta plática, Moisés dice, no me importa morir, le entro. O sea, no me importa morir si puedo ver tu rostro un instante. ¿Me explico? Es lo mismo que está diciendo Pablo aquí. No me importan las tribulaciones, no me importa que me apedreen, no me importa que me encarcelen, porque yo puedo ver en medio de la tribulación el poder de Dios, brother. ¿Y quién no quisiera ver el poder de Dios? Es necesario pasar por tribulaciones. Muy necesario para el cristiano. Necesitamos atesorar, que seamos instrumentos útiles en la mano del Señor. De ser el pastor Elizar Padilla, que nos predicó este domingo. Cristo no murió por nosotros, brother, ni nos está santificando para que estemos sentados en las bancas de las iglesias, ni para estar alimentando a las mismas ovejas que estamos en el mismo redil, ¿no? Dios nos habló para ir al mundo a predicar. Dios nos habló para que le des este mensaje de salvación a gente nueva. Y cuando le estés dando, entonces vas a ver todo lo que el mundo ofrece y vas a llegar probablemente a las conclusiones de Pablo, siempre y cuando tu tesoro sea Cristo, brother.
siempre y cuando tu tesoro sea ser un instrumento útil en las manos del Señor. Y hay una segunda cosa que ellos atesoran. Lo segundo que podemos ver que atesoran está en este mismo versículo 27. Dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Eso fue lo primero. Y lo segundo, y cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hay otra cosa que ellos atesoraron, brother, y que tenemos que atesorar tú y yo también. Ver que la gente se salva. Con el simple hecho de tú ir a predicar un mensaje de salvación, con el match del Espíritu Santo trabajando en la gente, brother, se hace el boom increíble para que la fe pueda producirse en las vidas de estas personas que somos inmerecedoras de la salvación, como yo, como tú que estás escuchando el mensaje. Es increíble cómo Dios nos puede utilizar de esta manera, pero también es lo que ellos atesoraron es ver que la gente se salvaba. Y hay que reflexionar en estas dos preguntas. La primera es, brother, como cristiano, no sé cuánto tiempo tengas en la iglesia. Tal vez tengas 5 años, 10 años, tal vez vayas empezando. Tal vez ya tengas 20 años de cristiano. Después de haber visto todas las conclusiones de Pablo y Bernabé en su viaje, ¿realmente crees que vale la pena servir al Señor? O sea, de acuerdo a tu vida, ¿tú realmente crees que vale la pena servir al Señor? Pablo, como le digo, a este punto dice, va, le entro. Yo sé que es difícil, yo sé que el mundo no nos quiere, yo sé que todo lo que el mundo está ofreciendo, pero le entro. ¿Por qué? Porque vale la pena. Vale la pena pasar las tribulaciones para ver el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces esto te lo dejo para que lo puedas reflexionar en tu casa. Y lo segundo es, como cristiano, ¿realmente te interesa ver que la gente se salva? ¿O nada más te interesas tú, brother? Nada más te interesas tú saber y conocer la palabra y predicar a lo mejor a tus hijos, a tu esposa, y hasta ahí. Y cuando alguien más se salva, a lo mejor ni te gozas, o sí te gozas, y te deleitas cuando ves que el Señor hizo un milagro en otra vida dándole la vista espiritual como te la dio a ti en su momento. Porque si realmente te interesa ver a la gente que se salva, brother, sal de la iglesia, sal al mundo y predica en nombre del Señor para salvación de más personas. Espero que haya sido de provecho este capítulo 14 de Hechos, muy extenso, pero con bastante información y mucho que reflexionar. Así que, querida iglesia, amada iglesia, nos vemos en una semana. Que el Señor nos bendiga.